una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Ahora cedemos el uso de la voz a nuestros invitados de honor, al profesor Rogelio Enestrosa Delgado y al maestro Manuel Matus Manso, quienes nos compartirán sus aportes, opiniones e impresiones respecto a la obra del maestro Flavio Gutiérrez Zacarías. Fuerte los aplausos, por favor. Queridos paisanos y amigos, han pasado ya 50 años que por primera vez se presentó este libro en casa de don Mauro Ruiz Matus. Sin embargo, la tierra de los dones conserva aún su frescura y sabor. Su autor, el maestro Flavio Gutiérrez Zacarías, nativo de San Blas Atempa, Tehuantepec, Oaxaca. Estudió la carrera de profesor normalista en dos instituciones educativas: Escuela Normal Rural Moisés Sáenz de Comitancillo, Oaxaca, aquí hasta el cuarto año, y los dos últimos años los realizó en la Escuela Normal Urbana Federalizada de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Arribó por primera vez a Izhuatán, su segunda patria chica, como él la llamó, comisionado para ocupar la dirección de la escuela primaria Emilio Carranza. Recién llegado, paró en casa de don Enrique Nieto Morales, en ese entonces presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Después se hospedó temporalmente en casa de don Mauro Ruiz Matus. Y por último, sentó sus reales en casa de doña Teófila Toledo. Ahí entregó 10 años de su vida a la educación de la niñez izhuateca, del 1 de marzo de 1952 al 1 de marzo de 1962. Durante ese lapso pudo conocer de manera especial el entorno que le rodeaba, Llamó su atención el lenguaje coloquial de la gente, sus costumbres y la forma de vida productiva de agricultores y ganaderos, lo cual permitió que le diera la dimensión de lo que era el pueblo de Izhuatán. Las rudas faenas de los hombres del campo, herederos de tierras fértiles, de ranchos donde las cabezas de ganado vacuno eran el orgullo capital de sus dueños. Ranchos donde abundaban los caballos, compañeros del hombre en su trajinar cotidiano. Y también en jaripeos y festejos dentro y fuera del pueblo.
Estos eran los hombres más ricos, a quienes llamaban los dones. A todos se les conoce por dones. Doña Teófila, don Modesto, doña Adelfa, don Mauro, doña Eulalia, don Melquiades, doña Tina, don Tomás, doña Gloria, don Clemente, doña Gloria también, don Enrique, doña Ángela, don David, doña Lola, don Vidal, doña Eloísa, don Isauro, doña Aurora, don Aurelio, doña Lucía, don Marce, doña Beta, don Alfredo, doña Teresa, don Paulino, doña Pita, don Pau, doña Antonia, don Alfredo, doña Tina. Pero también habían agricultores y ganaderos a mediana escala, es decir, con pocas cabezas de ganado en su rancho. Y por último, la gente humilde que le trabajaba a los ricos o dones. Así logró distinguir en aquel pueblo tres categorías de personas: la clase alta, la mediana y los pobres. Y como en un juego de naipes, se barajaban todos los apellidos de los lugareños: Delgado, Fuentes, Matus, Enestrosa, Santiago, Velázquez, Pérez, Nibón, Zárate, Orozco, Fuentes Ascona, López Toledo, Gómez, López Lena, Cabrera y otros más. El maestro Flavio convivía con todos, sin distinción alguna. Y de esa manera, poco a poco, fue conociendo a los habitantes de aquella comunidad. Participaba en reuniones familiares, en fiestas de cumpleaños, en la Feria de la Virgen de la Candelaria, en los partidos de béisbol, en las carreras de caballos, en los velorios y, por supuesto, visitaba las cantinas. Como sabían que él era el director de la escuela, le guardaban un respeto especial. Algunos le decían el dire, el diri o el dere. Otros más le decían el tehuano, el huano o el blaseño. El carismático maestro sabía diluirse entre ricos y pobres. Bebía con ellos y todos le contaban historias y leyendas del pueblo. ¿Acaso no estaba la cantina de don Alfredo López Toledo muy cerca de donde él vivía? Pero iba, de preferencia los sábados, hasta la orilla del pueblo, por el lado sur, para tomar cervezas en el Panal de Castilla, nombre de la cantina atendida por una mujer a quien llamaban Tina Blas. Ahí alternaba con Donato Toledo y Naclaranguiu, una mujer gorda, ya entrada en años y de ocupación sobadora. También con Lipe Pérez y Checuilli, dos bebedores consuetudinarios que eran verdaderos comediantes que le hacían reír.
y le contaban sápidos cuentos donde ellos eran los mismos protagonistas. Compartía también con Abel Gueche, Nucotama y Nico Bruna. Don Paulino Toledo, Juan Fuentes, Edmundo Pérez y Romeo Santiago lo invitaban a tomar taberna. Vino de Palma o vino de los rancheros. Juan Fuentes llevaba su guitarra para amenizar aquella velada en la casa de Ventura Rojas. Siempre de nochecita o al amanecer como el bici. Ventura les entregaba a cada uno un carrizo para succionar el agua bendita. Otras veces, hasta el mismo mediodía, tuvimos que ordeñar la vaquita de Ventura. Así dijo el maestro Flavio, así lo decía con su tranquilidad. Y agregó, pues entre los ganaderos de Izhuatán, Ventura era el único que ordeñaba a las 3 horas del día, en la mañana, al mediodía y al atardecer. Solo que sus vaquitas daban una leche que atarantaba. ¡Ah! ¡Qué sabrosa la taberna, che! Decía Mario Santiago, cuando se pegaba como un zapi chupando la taberna, barraco para tomar. Cuenta el maestro Flavio en su libro que también fue al mar como los dones, en una carreta tirada por una yunta de bueyes y como carretero su gran amigo Isaías Toledo. El viernes por la tarde se exponía el viaje, llegaban en la noche y acampaban en el monte. El sábado de gloria lo recibía la gente en las playas de Aguachil. Claro que también ahora, ¿verdad? Una forma distinta, dijo él, de recibir la resurrección de Cristo en la tierra de los dones, haciendo desde luego la comparación con su pueblo, San Blas Atempa. Allá se atendían las cuestiones de la iglesia, la gente se recogía en casa. En cambio, en esa segunda cuna que lo abrigó en Izhuatán, los dones recibían en las playas de Aguachil la resurrección de Cristo. El mismo sábado por la tarde se provocaba el regreso, así con todo y fatiga. La juventud se entregaba de nuevo a las carreras de caballos. Las amazonas volvían a probar su habilidad. El izhuateco decía, si vivo, volveré el próximo año. Al final de este relato, el maestro Flavio lanza una propuesta. Dijo, pero es mejor que no entre ahí el camión. Preferible que este viaje se haga en carretas o a caballo. Y agregó la posible respuesta de algún izhuateco. Eso si fuera tuyo ya. Se ve tu carachipa guano esquipilima. Esto traducido al español queda así. Eso si fuera tuyo ya. Se ve tu cara sucia guano ombligo de lima, le decían. Todas estas experiencias las tuvo el maestro Flavio durante los 10 años de su existencia en Izhuatán. Sin embargo, don Flavio, porque él en un momento dado llegó a recibir también el grado de don,
Mucha gente ya no le decía el diri, el dire o el dere, ya le decían don Flavio. Y él decía, no hombre, pues ahora ya subí de categoría, ya soy don Flavio. Por eso digo acá, sin embargo, don Flavio no pensaba quedarse en el pueblo, tenía otras aspiraciones. El día menos pensado se decidió y emigró a la Ciudad de México, Distrito Federal, con el propósito de concretar algunos de sus planes pendientes. Deseaba superarse profesionalmente como maestro. Por eso planeó estudiar la especialidad de lengua y literatura españolas en la Escuela Normal Superior de aquella ciudad. El tehuano se fue llevándose un cúmulo de recuerdos, cuentos, leyendas, vivencias que algún día, andando el tiempo, pudiera dar a conocer en un libro escrito por él. Y el tiempo corrió, como corren las aguas del río Ostuta hasta perderse en la laguna de Carrizal. El tehuano se volvió citadino, logró todos sus objetivos y trabajó como maestro de español en escuelas secundarias del Distrito Federal. Y ahora sí, aprovechando la hora alfa de su cerebro, empezó a escribir cuentos y leyendas del Istmo de Tehuantepec. En 1972 publicó su libro Xunco, el Benjamín Zapoteco. En 1973 La Tierra de los Dones, que es la que comentamos hoy. Y en 1975 La Voz del Abuelo. Pero quiero agregar un poco más al trabajo literario del maestro Flavio. Era un hombre dotado con esa capacidad innata que traen muchas personas, con ese don exquisito de su sentido del humor. Don Flavio ya había avanzado en el estudio de la literatura. Escribió relatos muy bonitos, hermosos relatos epistolares que él ya no pudo publicar, que ya no pudo darnos a conocer. Hace poco, platicando con el doctor Francisco Gutiérrez Delgado, me decía que él se había dado la tarea de buscar entre su archivo personal este tipo de cartas. Yo tuve la fortuna de recibir uno de esos relatos epistolares y definitivamente era un excelente trabajo literario el que él muestra en esa carta. Ya no supe si Francisco encontró algo de ese material que yo hago mención. Pero no solamente este trabajo le conocía al maestro Flavio. Era un hombre con una capacidad para decir las cosas en verso, para componer una poesía. El hombre tenía esa facilidad. Y en casa, en la familia,
tuvimos el gran gusto de que nos dejara como recuerdo una poesía que le escribió a Nora, una de mis hijas. Ahora, respecto al comentario del libro de la Tierra de los Dones, no tengo críticas para el libro La Tierra de los Dones. El libro La Tierra de los Dones, de la autoría del maestro Flavio. Al contrario, vaya mi admiración y mi respeto para él, donde quiera que esté, por sus logros como ciudadano, como maestro y como escritor. Lo correcto sería, si hubiera publicado los relatos y las poesías que yo mencioné, agregaría yo otro dato más al poeta Flavio Gutiérrez. El poeta, digo, porque sabía plasmar en el papel sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, con palabras bellas. Porque fue un hombre talentoso, amigable a carta cabal y dueño de una gran sensibilidad como escritor, comprometido con su tarea de educador, encariñado con la disciplina y habituado al trabajo constante para lograr sus objetivos. Dotado de una gran imaginación y entregado a la lectura infatigable. En su libro, La Tierra de los Dones, queridos paisanos, nos da una probadita de cómo logra trasladar al papel sus emociones y narra con claro lenguaje metafórico todo lo que vio o le contaron los ixhuatecos, al tiempo que nos muestra cada personaje directamente a través de sus acciones, de sus actitudes y de sus gestos. Claro, el maestro Flavio de antemano ya sabía que debía apretar la materia narrativa hasta darle una intensa unidad al tono. Así el cuento encuentra su mayor fuerza en la intensidad que se alcanza por medio de la concisión y la unidad, de tal manera que pueda despertar el interés del lector. Por esta razón, todos los cuentos escritos por el maestro Flavio son breves, cortos, concisos, y con los estudios que había hecho, tuvo en sus manos las herramientas que necesitaba para escribir, porque ya sabía cuáles eran las claves del relato y el punto de vista narrativo a usar en cada caso. Por lo general, utiliza pocos personajes y logra también que sus diálogos sean la parte esencial de la caracterización de cada personaje. Bien se ve que en todos sus temas utilizó el lenguaje coloquial de los ixhuatecos. La atención a su entorno, la imaginación y el tesón en su trabajo.
Hay una figura de retórica que resalta en su trabajo literario, la metáfora. Tropo que consiste en usar palabras con un sentido diferente al propio en virtud de una comparación mental. Ejemplos: la luz de la ciencia, la flor de la edad, las manos de alabastro, la noche oscura de su pelo. Las palabras, los ritmos y las metáforas son claras y suficientes. Otro de sus logros es la forma en que va dispersando la información a lo largo de la historia que nos cuenta. Queridos paisanos y amigos, aplausos para don Flavio por haber escrito con gran ingenio el hermoso libro La Tierra de los Dones. Y a Francisco y a Plinio Gutiérrez Delgado, felicitaciones por haber tenido un padre que fue la dichosa conjunción de un ciudadano, un maestro de escuela y un escritor. Gracias. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido, de ahí tengo